Hoy en día, el fútbol es pura velocidad, ¿no? Potencia, vértigo, todo a 1000 por hora. Pero, ¿qué pasa cuando aparece un jugador que decide frenar? Un futbolista que, en medio de todo ese caos, nos recordaba que este deporte también es arte. Su estilo era tan, pero tan único que parecía sacado de una película. Hoy vamos a contar la historia de ese jugador, Isco Alarcón. ¡Wow! Decidió que el cronómetro se detenía cuando el balón encontraba sus botas. Es que esta frase lo dice todo, de verdad. Es la descripción perfecta de lo que era Isco en la cancha. Imaginen la escena, todo mundo corriendo como loco, y de repente, él recibe la pelota y pausa. El tiempo se detiene. Él controlaba todo. Justo ahí, en esa pausa, comenzaba la magia. Esa era su firma, el inicio de todo. Y es que, para entender bien a Isco, tenemos que cambiar el chip. Olvídense de analizarlo como a un atleta más, con estadísticas de velocidad y distancia recorrida. No. A él había que verlo de otra forma. Había que verlo como un artista. Se decía por ahí que Isco no corría en la cancha, sino que danzaba con la pelota. Un gladiador, sí, pero de la estética, del fútbol bonito. Por eso mismo le decían magia. ¿Y saben qué? El Bernabéu, que es un estadio que sabe de fútbol, lo captó al instante. Desde el día 1. La gente se quedaba fascinada. Veían cómo era capaz de esconder la pelota en un espacio diminuto, con 3 rivales encima, y de repente, ¡pum!, salía con el balón controlado. Era como un truco de ilusionismo en pleno partido, una y otra vez. Pero bueno, a ver, ¿de dónde salió este fenómeno? ¿Cómo empezó todo? Vamos a rebobinar la cinta un poquito, porque su llegada a la élite del fútbol fue de locos. Un ascenso meteórico. Pasó de ser una joven promesa a convertirse casi de la noche a la mañana en uno de los jugadores más buscados, más deseados de todo el continente. Miren nada más esta cronología. Es increíble. En 2012, de repente, está liderando a un Málaga que hizo historia en la Champions League. ¡Una locura! Apenas un año después, ¡zas!, gana el premio Golden Boy. O sea, el mejor jugador joven del mundo. ¿Y qué pasa después? Obviamente el Real Madrid no lo piensa 2 veces y lo ficha. Y para que la película fuera perfecta, ¿qué hace en su debut? Pues marca un gol, como si fuera un guión de Hollywood de verdad. Dejó claro que su fútbol, ese que parecía de potrero o de calle, tenía un lugar reservado en la cima del mundo. Y una vez que llegó a la cima, se quedó ahí. Fue en la Champions League, el escenario más grande que existe, donde su nombre quedó grabado, pero grabado para siempre. Su historia en esa competencia de verdad es para enmarcar. Y es que una cosa es jugar bien la fase de grupos, pero otra muy distinta es aparecer en las eliminatorias. Ahí, cuando cada jugada cuenta, cuando la presión te ahoga, ahí es donde se ve quién es leyenda y quién no. Y Isco en esos momentos no solo aparecía, no señor, brillaba con luz propia, se convertía en una pesadilla para los rivales. Y si hablamos de brillar bajo presión, tenemos que hablar de esta jugada, su momento cumbre. Pónganse en situación. Semifinal de Champions contra el Atlético de Madrid. El estadio es un hervidero. Y entonces pasa esto. Benzema se inventa una jugada imposible sobre la línea de fondo. La pelota queda ahí, suelta, y aparece Isco, el más listo de la clase, para empujarla. Pero no es solo el gol, es lo que significó. Silenció un estadio entero y metió al Real Madrid en otra final. En ese preciso instante, Isco dejó de ser una promesa o un revulsivo, se convirtió en el arquitecto de un equipo de leyenda. Claro que, como en toda buena película, no todo fue color de rosa. La carrera de Isco tuvo de todo, momentos de éxtasis puro, de gloria absoluta, pero también de una frustración tremenda. Para él, esa línea entre el cielo y el infierno futbolístico era muy delgada. Por un lado teníamos el éxtasis, goles clave como ese contra el Atleti o contra el Dortmund y el convertirse en una pieza fija para Zidane en las finales más importantes. Pero por el otro, la agonía. ¿Quién no recuerda ese remate al travesaño en la final de Kiev? Hubiera sido uno de los goles del año, o ese gol que le anularon, mal anulado por cierto, contra la Juventus en 2018, ¿cuántos sufrimientos hubieran ahorrado? Pero eso también lo definía, ¿eh? A pesar de esos golpes, siempre fue un competidor increíble. Y bueno, después de tocar el cielo tantas veces, llegó una nueva etapa, un capítulo diferente. En sus últimos años con el Madrid, su rol empezó a cambiar. Ya no era el titular indiscutible, digamos. Pero el talento seguía ahí, intacto. Era como una chispa esperando el momento justo para encenderse. Y vaya que se encendió. Fue súper importante en esa liga del confinamiento que ganó el Madrid con Zidane. Clave, y casi nos regala un golazo de antología en un clásico que era decisivo. Al final se fue del Madrid, pero se fue con un palmarés que es una barbaridad. Y después de un tiempo en el Sevilla, encontró como una segunda juventud en el Betis.
lo que demuestra que la magia de verdad, no se olvida, solo cambia de escenario. Entonces, si hacemos un balance, ¿qué nos deja la carrera de Isco? ¿Cuál es su verdadero legado en el fútbol? Pues, para empezar, miremos los fríos números, que a veces no mienten. Este palmarés es la prueba de que el artista, el del fútbol bonito, también era un ganador con todas las letras. A ver, 5 Champions League. Pensemos en eso por un segundo. 5. Es una cifra que poquísimos jugadores en la historia pueden presumir. Ganó literalmente todo lo que podía ganar. Pero, más allá de todas esas copas, su legado es otro, es más profundo. Isco fue como un recordatorio constante, ¿saben? Un recordatorio de que el fútbol no es solo correr y chocar. En una era obsesionada con la velocidad y la potencia física, él nos demostró que a veces, la pausa, la inteligencia, el arte, son mucho, pero mucho más letales. Y vamos a cerrar con esto, con una pregunta que creo que da para un debate largo y tendido. Con todo ese talento, ese don que tenía, ¿qué fue lo que le faltó para llegar a ganar un Balón de Oro? Suscríbete y dale like.